esta hora para que Dios sea el Señor, pues, tomando control de todo. Padre Celestial, damos gracias a ti, Señor mío, por este momento, por esta hora, Señor, que nos has dado para poder impartir esta enseñanza. Te pedimos que nos ilumines, que nos des iluminación, Señor, nos des entendimiento, Padre Santo, para poder Padre, poder captar estas verdades bíblicas, Señor. Gracias por mis hermanos que ya están conectados, ya están listos para recibir este mensaje, Señor mío, esta enseñanza. Padre, bendice a cada uno de ellos, bendice también a los maestros que también, pues, ya están también con nosotros a esta hora de la tarde. Señor, gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Pues vamos a iniciar ya con los tres tiempos de la salvación. Estamos viendo la segunda parte. Eh, en la enseñanza anterior, el maestro Eber hablaba que cuando mezclamos los diferentes tiempos de la salvación, o sea, el primer tiempo, segundo tiempo y el tercer tiempo, cuando nosotros mezclamos estas tres cosas, hermano, y no las entendemos, no las comprendemos, tendremos una confusión en nuestra mente sobre lo que es necesario para ser justificado ante Dios. Amén. Y sobre lo que es necesario para también vivir una vida cristiana en santificación también. Así que comprender los tres tiempos de la salvación nos será de mucha ayuda, hermano. Por eso estamos viendo, quizás usted va a decir en esta enseñanza, bueno, pero el hermano ya habló acerca de esto, pero será de mucha ayuda para poder entender la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a venir ya a lo que es los tres tiempos de la salvación. En estos tres tiempos, en esta enseñanza, queremos enfatizar eh, los términos y definiciones que hay en esta enseñanza. Déjeme decirle, amado mío, de que tenemos la palabra justificación. Y si usted tiene ahí eh, o si lo tienen en material, no hay ningún problema, si ya está en su material, y si no, pues sería bueno que usted lo apuntara. La palabra justificación, la definición de esta palabra, es un acto divino donde Dios, infinitamente santo, declara judicialmente a la persona, aquel pecador que cree en Dios, que cree en Cristo, que es justo y aceptable delante de él, porque Cristo ha llevado el pecado del pecador en la cruz. Amén. Todos los pecados nuestros fueron llevados por Cristo en la cruz. Cristo ha llegado a ser nuestra justicia. Por eso este es el primer tiempo de la justificación. El segundo tiempo se llama la santificación, ¿verdad? Cuando hablamos de los tres tiempos, en la santificación, hermano, es una provisión divina, el término de esta palabra justificación, santificación, ¿verdad? Es una provisión divina que de Dios, donde el Espíritu Santo nos provee la victoria sobre el poder del pecado en nuestras vidas. Es una decisión apoyarnos en Cristo, en nuestro caminar diario. Los creyentes tenemos que apoyarnos en Cristo, dejando que Dios nos transforme a la imagen de Cristo. Y el tercer tiempo, que es la glorificación, el término y definición, es un acto divino, la glorificación, ¿verdad? Cuando los creyentes son completamente y eternamente conformados espiritualmente y
corporalmente a la imagen de Cristo, sin una naturaleza pecaminosa. Ahí en este tiempo no hay ya naturaleza pecaminosa, no hay pecado y tenemos un cuerpo, hermanos, también glorificado, ¿verdad? Un cuerpo sin maldición, sin pecado, ¿ok? Así que, hermano, en nuestra lección anterior hablábamos, empezamos a notar las distinciones bíblicas entre los tres tiempos de la salvación. Aquí estamos refiriéndonos a las distinciones entre la salvación de los tiempos pasado, presente y futuro. Primero vimos la importancia de establecer el contexto de un pasaje para encontrar el significado correcto de una palabra. La palabra salvación es una palabra sustantivo o salvado, que es el verbo. Tiene el significado general de la salvación de alguien o de algo o ser rescatado de algún peligro o enemigo. Hablando en general, hay dos tipos de salvación en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la salvación física, ¿verdad? Tenemos la salvación física, que significa liberación de alguna clase de peligro físico, por ejemplo, peligro de un enemigo, ¿verdad? Somos salvos físicamente de un enemigo, pérdida también de la vida o de la salud, ¿verdad? Cuando estamos enfermos y viene algún médico, nos da alguna medicina y somos salvos y nos cae bien esa medicina y somos salvos de la muerte, ¿verdad? De la salud. Si recuerdan, vimos también a David orando, ¿verdad? A Dios, que se salvó de su hijo Absalón, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vimos a la mujer que tocaba el manto de Jesús también y fue sanada. Son dos ejemplos de que fueron salvos físicamente. En realidad, salva en el griego, ¿verdad? También tenemos la otra palabra que es salvación espiritual. Esta definición es la salvación física, ¿verdad? ¿Verdad? Ser salvado del peligro o de una enfermedad o del enemigo. Pero tenemos también la salvación espiritual. Y en la salvación espiritual hay tres tipos de salvación. Una es la pena del pecado, ¿verdad? Salvación del poder del pecado, ¿verdad? Ahí está, miren, esa es la que vamos a estar viendo. La pena de pecado que el hermano Ever, la semana pasada, él la, la, la explicó, ¿verdad? Estamos siendo salvados, amén, de la pena del pecado, salvación del poder del pecado, que es el que vamos a estar viendo ahora, y también salvación de la presencia de el pecado, ¿verdad? Así que estos son tres tiempos de la salvación. ¿Salvo de qué? Esto lo hemos visto ya en Romanos, ¿se acuerdan? Pues los que hemos recibido Romanos, hemos visto los tres tiempos de la salvación. Y el que no lo ha recibido Romano, pues para él es algo nuevo, ¿verdad? Es algo nuevo porque dice, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Verdad? Hemos visto también tres pasajes que hablan del primer tiempo de la salvación, tres pasajes que hablan de la salvación. Así que todos estos ejemplos en los pasajes se refiere a una liberación espiritual. Déjeme decirle, estos ejemplos, ¿verdad? Estos pasajes se refieren a una liberación espiritual de la pena del pecado, que siempre es una realidad en el pasado para el creyente. Amén. Para el creyente. Porque van el primer tiempo, van con el segundo tiempo, la santificación. Ok, vamos a pedir ahí a los hermanos que cierren ahí el audio para que no haya ninguna interferencia. Y cuando lo enciendan, cuando vayamos vayan a opinar.
Todos estos ejemplos en los pasajes, hermano, se refiere a una liberación espiritual de la pena del pecado, que siempre es una realidad en el pasado para cada creyente. En otras palabras, todo creyente que ha venido a Cristo hermano, era una realidad que todos iban rumbo al infierno. Amén. Todos iban rumbo al infierno. Por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso era una realidad. Romanos 6:23 también. La paga del pecado es muerte. Es una realidad. Amén. Entonces, número uno, teológicamente lo llamamos la justificación. Amén. Así se llama, la justificación. Esa es la que el hermano Ever enseñó la semana pasada. Esto se refiere, el primer tiempo, se refiere a un acto de Dios cuando Él declara a los creyentes justos. Déjeme decirle algo, amado hermano. Si usted no tiene claro este tiempo de la justificación, usted va a tener problemas en el segundo tiempo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Si usted no tiene claro este tiempo de la justificación, salvo de la pena del pecado, amén, usted va a tener problemas en el segundo tiempo de la salvación. Los tendrá. Y esto se refiere a un acto de Dios cuando Él declara al creyente justo. Esto no quiere decir, hermanos, que el creyente son absueltos como si uno nunca fueron, como que si nunca fueron culpables del pecado. No, no. Siempre somos pecadores. Siempre. ¿Sabe cómo es? Como cuando usted en su casa hay niños que les gusta escribir en las paredes, ¿verdad? Y manchan y ponen ahí muñequitos y manchan todas las paredes con lápiz, lapicero o crayón y todo eso. Pero cuando viene diciembre, usted dice, voy a comprar un galón de pintura y usted le pone pintura a la casita, a la pared. ¿Va? Entonces, cuando usted le mete pintura a la pared, ya esa pared está bonita. Pero detrás de esa pintura, hermano, está sucia. Debajo de esa pintura está sucio. Pues así es, así estamos también nosotros. Amén. Esto significa, hermano, que somos pecadores. Pablo lo sabía. Y él, sí, el hermano reconoció que él era un pecador. Amén. Él reconoció que era un pecador, que era pecador. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:15? A ver, ¿quién me puede decir qué dijo? A ver, ¿quién se acuerda? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros. Apunte ese versículo. Apúntelo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Esto sucede, la justificación sucede una sola vez. Una sola vez. Después de haber puesto nuestra fe sola en Cristo solamente para nuestra salvación. Una vez que hemos pasado de la muerte a la vida, entonces, solamente entonces podemos entender y disfrutar de las provisiones que Dios ha provisto, que Dios nos ha dado para nosotros, para que tengamos victoria sobre el poder del pecado en nuestras vidas cristianas, cotidianas, diarias, como usted lo quiera llamar. Aunque hemos sido salvos
de la pena del pecado, la naturaleza pecaminosa todavía trata de reinar. ¿No es cierto eso, hermano? Que trata de reinar en nuestras vidas como antes. A veces, hermano, mire, a veces, hermano, se nos sale la cajita de lustre. A veces se nos salen las malas palabras. Se nos sale, ¿verdad? Aquel, ¿verdad? Dice el hermano Dennis Russell que el león está dormido, ¿verdad? En nosotros todavía, pero cuando se despierta, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? Gruñe a su esposo, gruñe a la esposa, ¿verdad? Al esposo o el esposo, ¿verdad? ¿Ah? Gruñe, está despierto todavía, ¿verdad? ¿No es cierto esto, hermano? Hermano, el viejo hombre quiere, hermanos, quiere levantarse en nuestras vidas. Sí, así es. Aunque hemos sido salvos de la pena del pecado, la naturaleza pecaminosa todavía trata de reinar en la vida. Podemos entonces experimentar la misma esclavitud a las demandas de nuestra naturaleza pecaminosa. Todavía vivimos en el mundo de Satanás, bajo el sistema del mundo. Y Dios quiere librarnos del daño espiritual en nuestras vidas. Amén. Hemos sido salvos, hermanos, de la condenación del pecado. Si es que usted y yo íbamos rumbo para el infierno. El pecado hermano, para controlar nuestras vidas. Vemos entonces en 4 pasajes, hermanos, pasajes, empezando con 1 Timoteo 4:16. Veamos qué dice 1 Timoteo 4:16. Déjeme ver, a ver si lo tengo por aquí. Ahí está. El poder del pecado en su vida. Dios quiere salvarte del poder del pecado en tu caminar diario. Ahí está. Mire. Ahí tenemos, el creyente tiene 2 naturalezas pecaminosas. 2. 2 naturalezas pecaminosas. La del espíritu, la vieja naturaleza. Veamos uno de los pasajes. Quiero ver si está por acá ese pasaje. Déjenme ver. 4:16. Bueno, creo que por aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Mira lo que dice este pasaje. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Usted tiene que tener cuidado. ¿De qué? De esto, mire. De esto tiene que tener cuidado. ¿Lo mira? La doctrina. Y ahí es donde muchos hermanos no hay cuidado. ¿Por qué? Porque no están estudiando la sana doctrina, no están dando una buena interpretación. Persisten en ellos, pues haciendo esto, te salvarás de esta palabra, te salvarás a ti mismo y a los que tienen. Esta palabra, te salvarás. ¿Lo ve? ¿Sí? Aquí Pablo está escribiendo a Timoteo. En el versículo 16, está diciendo que te salvarás. ¿De qué salvación está hablando Pablo? ¿De qué salvación está hablando, amados hermanos, el apóstol Pablo a Timoteo?
Salvación. ¿En qué tiempo está esta salvación, hermano? Pasado, presente, futuro. ¿En qué tiempo está? ¿En la justificación, en la santificación o en la glorificación? En la santificación. Correcto, hermana. Ahí está, en la santificación. Ahí está. Entonces, Pablo está escribiendo a Timoteo. Fíjese que veamos el versículo 12 también de Timoteo. Busquemos el versículo 12. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Verdad? Creo que no sale acá. No, no sale. Bueno, no sale. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino en ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y en pureza. 6 frutos. Deben de estar en los creyentes que profesan enseñar sana doctrina. Sé ejemplo de los creyentes en, mire, palabra. Primero está la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la primera. Conducta. Amor, espíritu, fe y mansedumbre y pureza. En el versículo 13, el apóstol Pablo está enseñando, si usted lo lee ahí, sobre la importancia de la sana palabra de Dios. Veámoslo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea que usted, como estudiante de la palabra, de la Biblia, tiene que ocuparse. ¿Cuáles son los tres? Las tres, vamos a decir así, las tres contextos, las tres palabras de un estudiante que tiene que tener cuando va a, a mirar un versículo. La primera es la observación. Tiene que observar el pasaje. Observemos el pasaje. Después viene la interpretación. Y después la aplicación. No podemos de la observación pasarnos a la aplicación como muchos lo hacen. Ni podemos aplicar primero sin haber observado el pasaje. No puede tampoco interpretar si usted no observa el pasaje. Amén. En el versículo 14 está exhortando a Timoteo acerca de la importancia de no olvidar esta responsabilidad. Mire cómo le dice en el versículo 14, 4:14, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. O sea que fue ordenado por el Señor. Timoteo. No podemos olvidar esto, ejemplos, hermanos. No podemos olvidar esto. Amén. No se puede olvidar. No lo podemos. Si no lo ponemos en práctica,
Entonces, ¿cómo no se le va a olvidar? Si el apóstol Pablo nos está diciendo que no olvidemos el don que hay en ti. Lo que pasa es que somos rápidos para olvidar. ¿Y qué es lo que hay que hacer, hermanos, para no olvidar? ¿Mm? Es que el hermano Douglas Oro Romano dice, es que el pastor solamente lo mismo habla, solamente distinción bíblica y que Gálatas y que aquí y que allá y lo mismo. Y sí, eso ya lo vi varias veces, yo quiero ver otra cosa. Somos rápidos para olvidar, por eso hay que repetirlo. ¿Sabe lo que dijo primera de Pedro? Pedro, ¿qué fue lo que le dijo a la iglesia en el capítulo 1:12? Por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, voy a repetírselas las maneras las maneras cuantas veces sea. Amén. Sí. En el versículo 15, siempre de 1 Timoteo 4:15, le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Yo no sé cuánto tiempo usted le dedica al estudio de la escritura. En el versículo 16 también dice, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todos estos versículos que hemos leído, hermanos, mire, ocúpate, no descuides, ocúpate, ten cuidado, ocúpate. Yo lo he venido subrayando, cuántas veces el apóstol nos vuelve a decir que nos ocupemos. Pablo no está hablando de ser salvo de la pena del pecado, porque Pablo y Timoteo eran salvos. Él está hablando de ser salvo de los efectos dañinos del pecado en la vida de Timoteo, mediante el consumo consistente de la palabra de Dios. Amén. ¿Se fija? Mediante ese consumo. Pablo aprendió. Por eso el creyente tiene dos naturalezas, la del espíritu. Cuando está lleno del espíritu, el creyente, hermanos, glorifica a Cristo. Es un creyente que empieza a depender del Señor y camina por fe. Es un creyente que está dedicado, que procura con diligencia presentarse a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Biblia, la palabra de verdad. Pero por otro lado tenemos la naturaleza que siempre va a decir yo primero y yo primero. Amén. El hecho es que todavía pecamos. Es una de las cosas más desalentadoras y tristes de la vida cristiana. ¿No es cierto? Pero un día vamos a estar con el Señor, allá en el cielo, donde no tendremos una naturaleza pecaminosa y no tendremos cuerpos malditos por el pecado. Sin embargo, con la provisión de la gracia de Dios, somos como creyentes, es posible tener éxito viviendo vidas piadosas ante el Señor. Ahora podemos disfrutar, hermanos, de una comunión con el Señor diariamente y podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Santiago 1:21. ¿Qué dice Santiago 1:21?
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Amén. Puede salvar nuestras almas. Santiago escribió, ¿a quiénes? A creyentes. ¿Por qué? Porque si miramos el contexto, ¿qué dice el 19? Por esto, mis amados hermanos, dice el versículo 19, todo hombre sea pronto para ir a oír y tardo para hablar. O sea, está escribiéndole a hermanos, a creyentes. Miren lo que dice el 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. No obra. Así que el 21 también nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mire lo que dice aquí, la cual, esto es bien importante, la cual, déjenme ver aquí, a ver si usted lo puede ver. Aquí. Ok. La cual, a ver si podemos aquí, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Lo vio ahí? O sea que si Santiago está escribiendo, está escribiendo a creyentes entonces. Amén. Sí. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7? Pablo estaba luchando con el pecado. En el 7:14. Pablo tenía una lucha interna. Y la lucha que tenía Pablo era con el pecado. Amén. Entonces, ¿por qué está hablando a ellos acerca de la salvación de sus almas? Él está hablando acerca de algo que ocurrió en el pasado o algo que puede suceder en el presente. Es claro que está hablando de algo que puede suceder en el presente. Él está hablando de la salvación de su alma, del poder dañino del pecado en sus vidas mediante el estudio de la palabra de Dios. Amén. Por eso le digo yo, porque agarran este versículo aislado y piensan, hermanos, que le está hablando, ¿verdad?, a pecadores. Y que la salvación del creyente se puede perder. Fíjense lo que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, o sea, ¿qué está diciendo el apóstol? Está diciendo que hay que desecharse, hay que despojarse de la manera en que vivían sus vidas antes de ser salvos. Recuerde que le está hablando a creyentes. Recuerde cómo Pablo está describiendo nuestras vidas antes de ser salvos. Antes de ser salvos. ¿Cómo podemos despojarnos de las maneras en que vivíamos antes de ser salvos? Lo aprendemos a hacer a la medida de que humildemente recibimos la palabra de Dios con una actitud donde podemos ser enseñados. También sucede que cuando permitimos que el Espíritu Santo, hermano, nos convenza
de cambios necesarios. Esto nos puede salvar del daño que el pecado puede causar en nuestras vidas. Recuerde lo que escribió, recuerde que el escritor del Antiguo Testamento en el Salmo 119 dijo, versículo 11, ¿qué fue lo que dijo? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos una actitud donde queremos consumir la palabra de Dios diariamente para tener un efecto salvador en nuestras vidas. La palabra de Dios que puede calibrar nuestros pensamientos, puede recordarnos de las verdades de ella. Puede también. Esto es todo el contexto de Santiago 2. La salvación de la influencia dañina del pecado en nuestras vidas. No habla de la salvación de la pena del pecado, porque hermano, el primer tiempo de la salvación ya fue resuelto. Ya fue resuelto en la vida del creyente. Veamos otro versículo. Déjeme ver, por aquí está. Filipenses 2, 13 y 14. ¿Qué es lo que dice Filipenses? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Filipenses 2, 12 y 13. Necesitamos tomar a Dios y los efectos del pecado. Este es uno de los problemas que muchas veces tenemos como creyentes. No tomar el pecado y su consecuencia en serio. Estamos jugando con el pecado, hermanos. Dios quiere que nosotros realicemos mire, que usted pueda realizar su salvación con temor y temblor, viviendo una vida cristiana día tras día. El pecado, hermanos, puede arruinar nuestras vidas y tomarnos en un camino donde nunca pensaremos que íbamos a ir. Eso puede ser hermano, el pecado. ¿Me entiendes? Eso es lo que puede hacer, hermano, en la vida de un creyente, el pecado. Note que Pablo no dice obrar por salvación. No. Él dice ocuparse en el versículo. ¿Lo veía? Por tanto, amados míos, siempre que habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos. Aquí está, ¿lo vio? Voy a ponérselo en el círculo también. Lo voy a poner aquí siempre con rojo, para que usted lo mire. Ocupaos. Mire, Dios quiere que usted se ocupe. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Lo mira? En su propia salvación. En otras palabras, lo que está diciendo es, deja que la obra esté demostrada en tu vida. Y esto indica un proceso. Un proceso. ¿Amén? Dios no solamente nos instruye, hermano, demostrar nuestra propia salvación, sino que también Él provee el medio completo para realizarlo. Amén. El versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Cuando Dios nos da un mandamiento, Él trata de hacernos recordar de los recursos divinos que nos ha provisto.
por su gracia para cumplir el mandato en nuestras vidas. Él quiere que usted se involucre. Se involucre. Mire lo que dice Filipenses 12:13. Claramente se refiere a la salvación del segundo tiempo. Amén. Santiago 5:19, 20, ya lo vimos. Ahí está. Creo que está. Pero el contexto es hermanos, Santiago. Está hablando de hermanos y le está hablando también a los hermanos. No le está hablando a la gente del mundo, sino a los hermanos. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice el versículo 19, mira lo que dice el 20, sepa que el que haga volver del pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. En primer lugar, miremos el contexto, hermanos. Ya son personas salvas. Aquí es otro pasaje que usa la palabra salvar. ¿En qué tiempo está esta palabra salvar? Aquí, mire, sepa que el que haga volver del error del hermano de su camino salvará. ¿En qué tiempo está? ¿Alguien me lo puede decir en qué tiempo está la palabra salvará? Salvar. Vamos a ver esas mentes. Salvar es un presente continuo, hermano. Ok, ¿en qué tiempo? Primero, segundo, tercero. Segundo tiempo. Segundo tiempo, correcto, hermana Katia. Sí, correcto. Ok. Entonces, ahí tenemos. Estamos viendo los 3 tiempos de salvación. Es una descripción teológica. Entonces, usted va a poner en sus materiales santificación. Ya miramos la justificación, ya fue resuelto. Ahora usted va a poner en su material santificación. Cuando estamos hablando de la salvación del poder del pecado, estamos hablando de lo que llamamos teológicamente santificación, la salvación del segundo tiempo. Ahí va a poner usted santificación. ¿Ven? Santificación. La santificación es el proceso divino mediante el cual Dios hace al creyente santo en palabra, en pensamientos, en hechos. Amén. Para que esta persona llegue a ser conformado a la imagen de Jesucristo. La palabra santificación es una salvación de los perniciosos. Yo buscaba esta palabra pernicioso, o sea, es algo que causa mucho daño, o sea hay contaminación, esa contaminación resulta pernicioso para la salud. Eso significa la palabra pernicioso. Son efectos del pecado en la vida de creyentes. Son cosas malas que hay en la vida del creyente cuando cometen pecados. Jesucristo da la victoria sobre el poder controlador de la naturaleza pecaminosa y del pecado personal en la vida de un creyente que depende diariamente de Jesucristo. Veamos un versículo. Yo creo que ustedes apunten algunos versículos que yo le voy a dar adicionales, pero vamos a ver algunos. Romanos, por ejemplo, veamos Romanos 6. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto lo vimos ya en Romanos, ¿verdad? Bueno, la misma Biblia, la misma palabra da la respuesta.
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿de qué bautismo está hablando aquí? Hemos sido bautizados en su muerte. Vamos a estar viendo, hermanos, 7 clases de bautismo más adelante. Bautismo espiritual. Bautismo espiritual, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Apunten estos versículos adicionales para que ustedes puedan leerlo. Romanos 6, del 1 al 14. Romanos 7, 24, 25. Romanos 7, capítulo 7, 24, 25. Versículo 24, 25. Romanos 8, versículo del 1 al 17. Estos son versículos adicionales para ustedes. La santificación es la salvación de los dañinos efectos del pecado en su vida. Mediante el estudio de la palabra de Dios y el caminar con Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, la santificación significa ser apartado, el ser apartado para la gloria y la voluntad de Dios en su vida. La santificación es un proceso de vida. La santificación no es una promesa o una garantía. No es que Dios te está prometiendo. No, es un proceso. No es una garantía. No te garantiza nada. Todos los creyentes somos salvos de la pena del pecado, que es la justificación. Esta. Aquí Dios, en esta que ve aquí la flecha, voy a verla, ya el Señor nos la garantizó. Amén. Esta que mira usted aquí, ya fue garantizada. Amén. Eternamente. Sucedió en el pasado. Está garantizada. Ahora usted viene a ser un hijo de él eternamente y eso nada lo puede cambiar. Pastor, si pecamos, nada. Y si me aparto, nada. Amén. Y a esa se le llama, dijimos, justificación. Aquí está. Primer tiempo. Pero en este tiempo, amados míos, que es la santificación, no hay garantía. ¿Por qué razón? ¿No se ha fijado usted, hermano, que cuando usted saluda a un hermano, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, hermano, amén. Qué bueno, qué bonito el hermano. Está viniendo a los cultos la hermana Katia, ¿verdad? Todos los días viene al culto la hermana Katia. Qué bonito, qué tremenda la hermana, ¿verdad? Y allá a los meses, hermana Katia, ¿cómo está? Ay, hermano. Ore por mí, hermano. ¿Y por qué, hermana? Ay, hermano, mire, es que Satanás es tremendo. Así somos los creyentes en este tiempo. Amén. Así es como estamos. La santificación significa ser apartado y el ser apartado para la gloria y la voluntad de Dios en tu vida. Esto es lo que significa. Los religiosos le han dado otro concepto a la santificación. Ellos creen que es, hermano, que nunca vas a cometer pecado. O tener que ver con el vestuario, la santificación, ¿verdad? Que tienes que vestirte de esta manera o de la otra manera. Que la santificación tiene que ver con
tu perseverancia, dicen ellos, ¿verdad? Si no estás perseverando, no puedes ser salvo. Amén. Todos los creyentes son salvos. Todos. De la pena del pecado en el momento que creen en Jesucristo como su Salvador. Pero todos los creyentes viven una vida en comunión con Cristo. Amén. Jesucristo promete salvarnos cada día de nuestra vida y del poder controlador del pecado. Busquemos un versículo para ver si es cierto que todo creyente vive en comunión con él. San Juan 15. Apúntese, estos son versículos adicionales. San Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Ok? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vamos a leerlo hasta el 17. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Mire, por la palabra que somos limpios nosotros, ¿verdad? Que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Si estamos separados de él, usted no puede hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Pone el ejemplo del pámpano, de esta fruta. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Recuerde que este es un ejemplo y que lo echan en el fuego y ahí es donde toman mucha gente y le dan otro significado a esto, a este ejemplo. Y, es que lo aventó al infierno. No, aquí no está hablando de aventar al infierno a nadie. Y esto, y dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros y os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he hecho dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidieres al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pregunta. Del 1 al 17, capítulo 15 de San Juan. ¿Cuántas veces aparece permanecer en estos versículos? ¿Usted ya lo subrayó en su Biblia? ¿Ya lo buscó en su Biblia? ¿Quién me puede decir cuántas veces aparece la palabra permanecer? Mire, el creyente tiene que vivir en comunión con Jesucristo. Por eso el Señor les repitió muchas veces, permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanecer en mí. ¿Cuántas veces? Hermano Fernando, ¿cuántas veces? Hermana Katia, ¿cuántas veces? Hermana Wendy, ¿cuántas veces? Creo que ¿Ya lo 4, busca? hermano. 4, dice la hermana, ¿quién dijo? La hermana Katia. Del 1 al 17.
Le invito a que lo busque. ¿Sabe cuántas veces aparece permanecer en mí? Aparece 11 veces. Perdón, solo leí los primeros versículos. Sí, 11 veces aparece la palabra. ¿O se fija que Dios quiere tener comunión con usted? Él quiere estar en comunión. Él quiere que usted tenga una vida que esté llena y controlada por el Espíritu Santo, hermanos. Que sea usted salvo del poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa, cuando andamos en dependencia, en comunión con Él y nos sometemos a la obediencia a su palabra. Voy a darle otro versículo para que usted los escriba adicionales también. Romanos 7:25, perdón. Romanos 7:25. Primera de Corintios 3:17-18. Colosenses 2:6-8. Hebreos 12:1-2. Y Gálatas 2:20. Vamos a tomar a Gálatas 2:20 para leerlo. ¿Qué es lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor dijo, permaneced en mí. Miren con lo que dice, miren lo que dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Oyó eso? Apúntelo. ¿Ok? Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Jesucristo provee cada día gracia para librarnos del dominio de Satanás, del sistema mundial y de la naturaleza pecaminosa. Amén. Y de nuestros pecados personales también, mediante el poder del Espíritu Santo. Le voy a regalar otros versículos adicionales. Apúntelos. Romanos 15:13. Primera de Corintios 15:10. Segunda de Corintios 9:8. Segunda de Corintios 12:7 al 10. Y segunda de Timoteo 2:1. Es Dios, hermanos, quien nos llena por el Espíritu para hacerle frente al mundo, a Satanás y a la naturaleza pecaminosa. Ahora, Dios en su gracia quiere salvarnos de esas consecuencias del pecado, de esas consecuencias y del innecesario daño en nuestras vidas y alma. Muchos creyentes no permiten que Dios los santifique. ¿Sabía usted eso? No permiten. No permiten. Más bien ellos andan, hermanos, bajo el control del poder de la naturaleza pecaminosa, hermano. Y viven una vida en carnalidad.
Y es así como ellos sufren triste las consecuencias por su pecado, por su rebelión, por la desobediencia. Apunte Lucas 15, 11, 32. ¿Sabe lo que dice Lucas 15, 32? Habla del hijo pródigo. Le hago la pregunta. ¿El hijo pródigo no recibió, hermano? ¿No sufrió él, hermanos, por haber pecado? Claro que sufrió, hermano. Sí, sufrió. Sufrió, hermano, por la misma naturaleza pecaminosa. Sufrió la tristeza, la consecuencia del pecado, la rebelión, hermano, lo indujo a él a la desobediencia. No vamos a tocar el hijo pródigo porque usted ya lo sabe. Pero apunte otros versículos adicionales. 8, Romanos 8, 5, 7. Ahí va a encontrar ejemplos de desobediencia. 1 Corintios 3, 1 al 4. La iglesia de los Corintios estaba en desobediencia. Pablo le dice, yo ya no les puedo llamar, ya no les puedo llamar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hebreos 3, 7. Apúntelo. Hebreos 4, 2. Esos son versículos adicionales de ahí en la santificación. Hebreos 12, 5 al 11. Segunda de Pedro 1, 9. Si no se los dieron a ustedes, hermanos, pues aquí se los estamos dando todos estos versículos. Primera de Juan 1, 6 al 8. ¿Sabían ustedes que Pablo sostuvo una lucha? Pablo no pudo lograr hasta que se dio cuenta que Jesucristo, hermano, que Jesucristo lo podía liberar en el capítulo 7, Romanos 7, 25. Pablo habla de la naturaleza pecaminosa. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar de este cuerpo de muerte? Pablo estaba luchando. Pablo no pudo lograrlo hasta que se dio cuenta de que Jesucristo lo podía liberar mediante el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, la palabra que produce en él y por medio de él la justicia y la santificación práctica de Dios, la santificación práctica requerida. Apunte estos versículos. Salmo 119, 9 al 11. Mateo 4, 4. Romanos 8, 17. Hay mucha información. Gálatas 5, 16. Gálatas 22, 25, 22 y 23. Y Hebreos 4, 12. Cada creyente ha sido colocado en la posición de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Cada creyente, su posición es esta. Ya no tiene que estar afligido, ya no tiene que estar triste, pues su salvación, muchos dicen, bueno, es que mi salvación se puede perder. No, no como los otros, dice Pablo en 1 Timoteo 4:13, donde Pablo le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No, amados míos. Los recursos de la gracia son necesarios para vivir una vida espiritual victoriosa en la tierra.
Ahí nos hemos detenido, hermano, ahí en el segundo tiempo. Amén. Es en esta posición de victoria. La victoria en Jesucristo dada por gracia, que se vive por fe, en santificación, en justicia práctica. Apunte estos versículos ahí mismo. Romanos 6, 1, 14. Creo que no se los he dado esto, ¿verdad? Romanos 12, del 1 al 2. Primera de Corintios 6, 11. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 12, 13. Segunda de Corintios 5, 17. Efesios 3, 1 al 14. Filipenses 3, 20, 21. Colosenses 2, 9 al 10. Y Colosenses 3, del 1 al 4. O sea, básicamente, la santificación significa ser apartado. Y es posible ver esto en todos los tres tiempos de la salvación. Amén. Por ejemplo, en el número 1, en el pasado, fuimos apartados hacia Dios en nuestro nuevo nacimiento. ¿Verdad? ¿Sí? Cuando nacimos, debido a nuestra posición en Cristo. Esto se le llama santificación posicional. En el segundo tiempo que estamos viendo ahorita es la medida en que caminemos con el Señor. Día a día estamos en el proceso de la santificación práctica. Y en la glorificación, que ya lo vamos a ver, sin embargo, estamos viendo la completa o perfecta santificación del creyente. Y es relacionada a nuestra perfección final cuando seamos cambiados por el poder transformador de Dios a la imagen de su Hijo. Amén. Así que, sin embargo, en la mayoría de los casos, la santificación usualmente se refiere a la santificación práctica, la obra del Espíritu Santo por medio del uso de la Escritura para salvarnos del poder del pecado en nuestra vida, en el presente, la salvación del segundo tiempo. Ok. Proceso, esto es un proceso de tiempo. Amén. Mientras caminamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Este es un proceso de tiempo. Y dependencia diaria del Espíritu Santo. La primera es por la fe sola en Cristo Jesús solamente. Pero esta es dependencia diaria. Tenemos que depender diariamente en el Espíritu Santo. ¿Ok? Estamos viendo las condiciones en que esto ocurre. Son por la gracia de Dios. Mientras tenemos una dependencia rendida al Señor por medio del Espíritu Santo. Hemos visto que la salvación del primer tiempo es la pena o maldición del pecado. Y hemos visto la salvación del segundo tiempo, que es la salvación del poder o daño en nuestras vidas cristianas. Hemos visto hasta ahora dos tiempos de la salvación. Amén. ¿Ok? Los tres tiempos de salvación, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Este es en el futuro. Amén. Mire, pasado, presente, futuro. El pasado, tenemos la justificación, ya fue resuelto. En el presente, tenemos la santificación. Estamos dependiendo del Señor. Tenemos que vivir vidas en dependencia por medio del Espíritu Santo. Pero aquí en el futuro, hermanos, todo está en anticipación del día o por la muerte o por el rapto, cuando seremos salvos
de la presencia del pecado en el cielo. Ahí va usted a poner presencia del pecado y su corrupción en cada área. El pecado ya no tendrá un efecto sobre nuestros cuerpos inmortales, nuestras almas. Amén. No tendrá más efecto el pecado. Cada creyente que entiende el poder que la naturaleza pecaminosa todavía tiene en su vida, tiene la esperanza, oiga bien, que un día en el futuro ellos serán salvos de la presencia del pecado en sus vidas. Yo no sé si ustedes se sienten y usted le ha dicho al Señor, Señor, ya ven pronto, ya queremos partir contigo, ya no queremos vivir estas vidas miserables. Amén. La esperanza en la Biblia no habla de algo que es un sueño o solamente un deseo, no. La esperanza es una confiable expectativa de la realidad futura. Es una anticipación ardiente para certeza futura. Es la fe en el tiempo futuro. Amén. Un día los creyentes disfrutarán de la presencia. ¿A dónde? En el cielo. Allá en el cielo, donde no hay corrupción, donde no hay contaminación, donde, hermano, no hay influencia del pecado. Esta se llama nuestra esperanza bienaventurada, que habla en 2 de Timoteo 2:13. Amén. Le apunte ese versículo ahí en el cielo, mire. Tito 2:13. Vamos a leerlo, Tito. Aquí está, Tito 2:13. ¿Qué dice? ¿Tiene alguien que me lo pueda leer ahí, por favor? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué tremendo. En el libro de Romanos, Pablo escribió a los creyentes en Cristo, explicando la justificación de la gracia solamente, mediante la fe sola en Cristo en el capítulo 3 y 4 de Romanos. Eso nosotros ya lo vimos. En el capítulo 5, él habla de las bendiciones y los resultados de la justificación, incluyendo la seguridad eterna. ¿Se acuerda de la seguridad eterna, verdad? Por ejemplo, Romanos 5:9. Veamos, tal vez está por acá. Vamos a ver si está por acá. Tenemos ese versículo. Aquí está. Vamos a ver el contexto. Pero nosotros, perdón, no es esta. Déjenme ver. Romanos, aquí está. Pues mucho más. Ahí está. Estando ya justificados. ¿Ve la palabra? ¿Ok? ¿La mira ahí la palabra? Estando ya justificados. La voy a subrayar para que usted lo vea. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos, aquí está la palabra, mire, salvos. ¿De qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos, aquí está la palabra de nuevo, mire, salvos por su vida. Amén. Note que la palabra, estando ya justificado, ahí la subrayé yo la palabra justificado. Pregunto yo, ¿en qué tiempo de la salvación está esta palabra? Vamos a ver, estudiantes.
pasado. En el tiempo pasado, correcto, hermano. Pasado. Entonces, ¿qué es lo que está garantizado en el pasado, hermano? A ver. ¿Qué es lo que está garantizado en el pasado? Es la vida eterna. La justificación, no se les olvide. La justificación ya está garantizado debido de que hemos puesto nuestra fe, mire, en Cristo, en el pasado, cual ahora es la garantía por el ser, o sea, ¿cuál es ahora la garantía? Bueno, que ahora seremos salvos de qué, hermano? Salvo, ahí está, de la ira. Seremos salvos de la ira, de lo que va a venir en el futuro, hermanos. La ira. Amén. Seremos salvos de este tiempo futuro. Estamos mirando hacia adelante, más allá de esta vida. Se refiere al hecho de que como creyentes nunca experimentaremos la ira, la separación de Dios en el infierno. No lo vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque ya nuestro problema más grande que está en el pasado, que era que nosotros íbamos para el infierno, el Señor ahora, cuando dio su vida, Él nos justificó, nos justificó a cada uno de nosotros. Entonces, este problema ya está resuelto en la vida de cada creyente. Amén. Seremos salvos, dice. Ahí en el versículo 9. Seremos salvos. También está en el modo, esta palabra está en el modo indicativo, que indica que es un hecho verdadero. No está en el modo sustantivo. En el modo sustantivo no puede estar. En modo sustantivo es algo como que no es posible. No hay posibilidad que seamos salvos. Esta es la garantía y la promesa de Dios. Esta es la seguridad eterna. Si usted ha sido justificado en el pasado por la sangre de Jesucristo, entonces esta es su garantía de que Dios no puede mentir. Amén. Seremos salvos por medio de Jesucristo en el futuro de la ira que ha de venir. Qué verdad más maravillosa, hermano. Podemos ver esto en otra vez, estas verdades, podemos verlas en Romanos 13:11 también. Veamos Romanos 13:11. No sé si las podemos ver, vamos a ver. Ok. Romanos 9. Aquí está, 13:11. Ahí está, miren. Veámosla ahí. Y esto conociendo el tiempo, que ella ahora debe levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ok? ¿Qué es lo que miramos ahí? Observemos el pasaje. Observación. Tenemos que observar para dar una buena interpretación. De nuevo, tengamos presente que Pablo le está escribiendo años después de que él creyó, y él está escribiendo a creyentes en Roma. Amén. A creyentes. Él está muy claro que la condición de la salvación de la pena del pecado es creer en Cristo.
Y esto conociendo ya el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, de nuestra salud, que cuando, opa, miren, que cuando creímos. Mira, está muy claro. Está muy claro. Ya somos salvos de la pena, del pecado. Es creer en Cristo solamente primero. Pero la pregunta es, ¿cómo puede estar más cerca nuestra salvación, estar más cerca que cuando creímos? Esa es una buena pregunta. Amén. O sea que a la medida de que el tiempo está pasando por nosotros los creyentes, nuestra salvación del primer tiempo está más lejos de nosotros. Cada día se va alejando más. Y por eso que nosotros, ¿y cuánto tiempo tiene usted de ser evangélica? Tanto tiempo, se va alejando más el primer tiempo de nosotros. Y el segundo tiempo y el tercer tiempo se está acercando a nosotros. Amén. Sin embargo, nuestra salvación del primer tiempo siempre con nosotros. Todo el tiempo tiene que estar, aunque esté muy lejos, se va alejando de nosotros, pero está con nosotros. Hablando del día cuando vamos al cielo para estar con el Señor. Entonces, estarían salvados de la presencia del pecado. Por lo tanto, él dice, mientras tanto vive su vida vigilantes, espiritualmente, con una actitud de agradecimiento en su gracia, mientras tanto vive en su vida en una manera diferente que los inconversos. Vamos al versículo 3:11. En el 11, Pablo usó una ilustración, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, en el versículo 11. ¿Ya? Cada creyente tiene a Jesucristo como su fundamento y Dios quiere edificar sobre ese fundamento. En el versículo 12, no sé si están por aquí estos versículos, no creo que estén. Solo está el 11. Ok, vamos a seguir. Entonces, en el versículo 12 y al 13, dice el apóstol Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego la va a probar, cual sea. En otras palabras, el día vendrá cuando las buenas obras del segundo tiempo de la salvación serán evaluadas para ver qué tipo de vida vivimos después de ser justificados. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos frutos llevaron nuestras vidas de santificación? Segundo, ¿vivimos nuestras vidas para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? Tercero, si vivimos nuestra vida en el poder del Espíritu Santo o lo hicimos en nuestra propia carne. Cuarto, si vivimos nuestras vidas para cumplir la voluntad de Dios o para cumplir nuestra propia voluntad. Nuestras vidas van a ser evaluadas, hermanos, allá en el tribunal de Cristo. Será una evaluación
el propósito de esta evaluación no será para determinar, hermano, bueno, tú vas para el infierno, el otro va para el cielo. No, si vamos al cielo, no. La evaluación tendrá lugar en el cielo. Determinará a los creyentes que van a recibir galardones, premios, corona, ¿verdad? Por su servicio al Señor. En el versículo 14 de 1 Corintios 3:14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento, ¿va? De que es Cristo, recibirá recompensa. Recuerde siempre, la Biblia enseña que la salvación, o sea, la justificación, nunca es una recompensa, es un don, pero no recompensa. Es una posesión en el presente que fue obtenida en el pasado. Por otro lado, este pasaje dice que la persona recibirá un premio en el futuro. Si usted vive su vida por el Espíritu Santo y es edificada sobre el fundamento con materiales permanentes, usted recibirá un premio. Pero si usted va a ser evaluada y usted solamente hizo materiales que se arruinan rápido, hermano, pues también usted va a ser evaluada en el tribunal de Cristo. Va a ser, y usted pues pueda que reciba o no reciba recompensa. Dios nos ofrece una recompensa para que un día podamos decir que valió la pena el haber hecho esto. Vivir, primero, vivir por Cristo. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Tercero, sufrir las tribulaciones. Cuarto, sufrir la justicia. Quinto, vivir por quien Él murió por mí. Y sexto, todo valió la pena. Sin embargo, algunos no van a recibir recompensa. Eso es un hecho. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, cuando Dios aplique el fuego de lo que alguien ha edificado, la madera, el heno o la hojarasca, los materiales desaparecerán. Se harán humo, hermano. Pero el fundamento de Jesucristo permanecerá. La obra completa de Jesucristo en la cruz para nosotros es el fundamento sobre lo cual nuestra salvación está basada. Por lo tanto, está garantizado el versículo 15, que cada creyente será salvo aun si no recibe una recompensa. Será salvo. ¿Ok? Note bien que será salvo, está en el tiempo futuro. Está hablando en el cielo, o salvación de la presencia del pecado. Esta es la voz pasiva. Es algo que nosotros no lo podemos hacer, sino es algo que el Señor lo está haciendo. Amén. Dios lo está haciendo. Está en el modo indicativo. ¿Qué significa? Que será un hecho. La verdad será un hecho. Esto no es algo que es una posibilidad, hermano, actual o garantizada. Está hablando de una futura salvación garantizada para el creyente. Aún los creyentes cuyas vidas están envueltas en humo, que no recibirán recompensa, serán salvos. Aunque así como por fuego. Muchos malinterpretan esto, hermano, porque piensan que van a pasar a la orilla del fuego. Ahí se les quemó ahí, ¿verdad? La parte trasera salieron ahí ahumados. ¿verdad? No, está hablando de que las obras pasarán por fuego, ¿verdad? Pasarán por ahí. Esto es algo que es una posibilidad, ¿verdad? Ok, vamos a ver un pasaje más. Primera Timoteo, Tesalonicenses 5. Creo que está por aquí, aquí está, 5, 8, 9. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos como la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahí tenemos otro pasaje más.
los eventos de los últimos días. Veamos. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo va a ocurrir? Mire lo que dice el versículo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor y con la esperanza de la salvación, como hierro, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será esto? Los eventos. Ahí están. Recuerden, aquí está la cruz del Señor. ¿Ok? En el contexto aquí es el día del Señor, el tiempo de la intervención de Dios, que ha de venir en la historia humana, cuando Dios derrame su ira. Miren, aquí tenemos la cruz de Cristo. Vamos a poner aquí. Esta es la cruz de Cristo. Aquí está la iglesia. Esta es la dispensación de la gracia. Esta es la dispensación de la gracia. Aquí estamos nosotros. Se cree que nosotros estamos como por aquí ahorita ya. ¿Qué le parece? ¿Ve ahí lo rojo? Por aquí estamos nosotros. Estamos ya a unos pocos días, pocos años, pocos días de salir al cielo en el tribunal de Cristo. Amén. Ahí será, en el tribunal de Cristo. ¿Ok? Aquí es donde dice Isaías 4:14, si usted quiere apuntarlo, apúntelo. Primera de Pedro 1:3 y Primera de Corintios 15:21, ¿verdad? Donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hemos quedado vivos seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor. El Señor no va a bajar aquí, el Señor se va a posar en una nube. Acá, en una nube, por acá, digamos. Y de aquí de la nube nos levanta a dónde. Este va a ser lo primerito que va a pasar. El tribunal de Cristo. Ahí, eso es lo primero que va a suceder. El tribunal de Cristo. Los santos del Nuevo Testamento también serán levantados juntamente con nosotros. Amén. Juntamente con nosotros, con la iglesia. Seremos levantados juntamente en el tribunal de Cristo. Santos vivos y santos muertos del Nuevo Testamento entrarán al tribunal de Cristo. Ese es el primero, lo primerito que va a suceder. ¿Para qué el tribunal? Para que recibamos las recompensas. A uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos, a otro se le dio 1 talento. Al que tenía 5, ganó otros 5, el que tenía 2, ganó otros 2, el que tenía 1, bueno, usted ya sabe qué es lo que le pasó al que ganó 1. ¿Ok? Después tenemos aquí 7 años de tribulación. Aquí. En estos 7 años, aquí va a suceder que van a sonar las 7 trompetas, van a ser sueltos los 7 sellos y las 7 copas de la ira de Dios, que es la última, es el derramamiento total de Dios. Mientras que el mundo esté pasando por todo esto aquí, la iglesia está con el Cordero. Amén. En las bodas del Cordero, la cena del Cordero en el cielo. Aquí nos vamos a estar todos, hermanos. Después de eso dijimos, la dispensación del reino. Esta es la dispensación del reino. Vamos a estar viendo las dispensaciones, hermano, ¿verdad? Son varias dispensaciones. Vamos a estar viendo también, no sé si cómo tenemos el pénsul ahí para ver qué es lo que viene después de estas materias, pero vamos a estar viendo también las dispensaciones.
De ahí, hermano, viene la dispensación del reino, donde el Señor vendrá por segunda vez. Él vendrá por segunda vez. Amén. Satanás es atado por 1000 años. Amén. Los santos del Antiguo Testamento, estos, aquí, van a resucitar aquí, en el milenio. Aquí, en el milenio. Ahí tenemos a Daniel 12:2, Apocalipsis 24. Y tú, Daniel, le dice Dios, ¿verdad? Daniel, ¿va? Y tú te levantarás en el día final de los tiempos. ¿Ok? Satanás es atado por 1000 años. Aquí está, atado, mire. Y es suelto después. Aquí tenemos, esto es lo que va a estar sucediendo, hermano. Esto es lo que va a estar sucediendo. Amén. Esto es lo que va a estar sucediendo por 1000 años. Los otros inconversos, aquí van, mire, los otros inconversos que son estos, que son los que nunca creyeron en el Señor, tanto antiguos como nuevos, del nuevo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, estos van a ir aquí, mire, van a ir aquí para presentarse ante el tribunal de Cristo y van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Van a ser lanzados al lago de fuego. Junto con Satanás. Aquí va la flecha de Satanás también. Cuando sea suelto Satanás. Aquí, ¿ve? Aquí va la flecha al lago de fuego. Esto ocurrirá pronto. Esto ocurrirá. Estos eventos de los últimos días ocurrirán. Dios va a derramar de su ira sobre el mundo de los incrédulos. Durará los 7 años de tribulación. Estos son los 7 años inmediatamente antes del regreso del Señor para establecer su anticipado reino en la tierra. En el capítulo 4, Pablo habla del arrebatamiento en Tesalonicenses 5:4. Pablo habla del arrebatamiento. Y en el capítulo 5 habla del día del Señor en Tesalonicenses. Porque es tiempo de la ira. Es tiempo de la ira. Amén. Es tiempo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Note que Dios nos ha nombrado para obtener salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salvación. Es una plena salvación de la pena del pecado y del poder del pecado. La presencia del pecado y también del día de la ira de Dios. La tribulación y los eventos que le siguen, amados hermanos, habla de una salvación futura. Posiblemente la salvación física de la ira de Dios en la tribulación que ha de venir. Amén. Se le llama el tercer tiempo la glorificación. Estas son las palabras teológicas: justificación, santificación y glorificación. La glorificación es una salvación espiritual. Está en el futuro para que cada creyente en Jesucristo, en Jesucristo, Jesucristo promete quitar todo el pecado de la presencia del creyente, lo que incluye liberación de demonios, de la naturaleza pecaminosa. El pecado ya no le tendrá ningún efecto en su cuerpo o alma. Cada creyente, amados míos, cada uno de ustedes puede mirar con confianza y esperanza al futuro, cuando Jesucristo, hermanos,
le salve de la presencia del pecado. La esperanza es segura, es certeza de una realidad futura prometida. Apunte estos versículos adicionales. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Tito 2, 13. Romanos 5, 9. En Romanos 5, 9 dice, y seremos salvos de la ira. Seremos salvos. Está en tiempo futuro. Se está refiriendo al hecho de que en la realidad futura de que los creyentes serán salvos del juicio y que nunca experimentarán la ira de Dios en el infierno. O sea que la salvación está garantizada, la promesa de Dios es eterna, la salvación es eterna, es segura. Amén. Apunte 1 Corintios 13, 11, 15, ahí está. Explica que cada creyente tiene un fundamento espiritual seguro, inmutable. Dios quiere que edifique sobre su fundamento con cosas que puedan resistir al fuego. Amén. El tribunal de Jesucristo. El tribunal de Jesucristo no es para determinar si va al cielo o va para el infierno. Está garantizado por la justicia. Es cierto que si escogemos vivir de acuerdo con la carne, no serás salvo del poder del pecado y que no recibirás ninguna recompensa en el cielo. Si malgastas toda tu vida cristiana viviendo en la carnalidad, cumpliendo sus deseos, sus pasiones, la evaluación tendrá lugar en el cielo después del rapto y es para determinar si recibirás alguna recompensa. Recuerde siempre, hermanos, la Biblia enseña que la salvación, la justificación, nunca es una recompensa, es un regalo, un don. Romanos 6, 23, apúntelo. Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, Dios aplicará fuego a su obra de santificación. Los materiales de madera, paja y hojarasca se harán humo en el juicio. Pero el fundamento de Jesucristo va a permanecer firme. En 1 Corintios 3, 12, 14 lo dice. Cuando el fuego del tribunal de Jesucristo sea aplicado a tu vida. Glorificación. Esto va a suceder en un punto de tiempo. La justificación en un punto de tiempo. La glorificación en un punto de tiempo. Los dos están asegurados, menos la santificación, porque es un proceso de tiempo. Amén. Las condiciones bajo las cuales la glorificación sucederá es la muerte de un creyente o el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor regrese a recibir a los suyos. Es muy importante tener en cuenta la generación de creyentes vivos que van a ver el rapto. Nunca morirán físicamente, sino que tendrán sus cuerpos transformados en un instante a cuerpo nuevo y glorificados, mientras están arrebatados a estar con el Señor en el aire. Estas personas nunca van a experimentar, hermano, la muerte. Entonces, hemos visto en estas dos lecciones que miramos la semana pasada y hoy, que la Biblia se refiere a la salvación en tres tiempos. Salvación de la pena del pecado, salvación del poder del pecado y salvación de la presencia del pecado. Y aún
si fallamos en la salvación del segundo tiempo, porque no está garantizado, la salvación del primer tiempo está garantizado y la del tercer tiempo también son garantizadas. Aquellos que ponen su fe en Jesucristo solamente. Ahora puede ver que hay aquellos que no hacen estas distinciones. Hay personas que no pueden ver esto, sino que mezclan todos estos conceptos diferentes en una combinación de ideas erróneas. En este caso, ellos piensan que necesitan obrar para ir al cielo, como si fuera una recompensa. O creerían que si uno no comete un pecado grave, o si tenga un patrón de pecado en su vida, entonces, o nunca fueron salvos. Y piensan que su salvación, hermano, se puede perder. Amén. Si esto es verdad, entonces es verdad que si usted decide vivir una vida según la carne, no será salvo del poder del pecado. No recibirá recompensa en el cielo, malgastando su vida cristiana, viviendo en la carne, cumpliendo su deseo y concupiscencia. La conclusión, 2 pasajes del Nuevo Testamento incluyen los 3 tiempos de la salvación. Yo quiero que usted los mire en su Biblia, abra su Biblia, y quiero que me digan a dónde están los 3 tiempos que hemos visto hoy en día. Miren, la condición es la muerte o el rapto. 2 pasajes. Quiero que busquen primera de Tesalonicense 1, capítulo 1, versículo 9 al 10. Y quiero que ustedes lo miren, lo vean. Observación, para poder dar una buena interpretación. Observación. Capítulo 1, 9 al 10. ¿A dónde están ahí los 3 tiempos de la salvación? Quiero que ustedes lo vean. Quiero la opinión de alguien, de los estudiantes. Ajá. Porque ellos mismos, voy a leerlo yo, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos primer tiempo. Ahí está el primer tiempo. ¿O está el segundo tiempo? ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera? ¿A dónde están ahí los 3 tiempos? Ahí está, el versículo, ahí está en la pantalla. ¿Ok? ¿Lo En el miran versículo, ustedes? amén. Vaya, díganme dónde están los 3 tiempos, hermana. En el Katia, ¿verdad? versículo, en el versículo 9 habla acerca de la conversión. Uh-huh, Y ahí mismo dice que es para servir al Dios vivo. Habla del servicio, o uh-huh. sea, la santificación, el proceso. Y Segundo dice, tiempo. y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Ahí está la glorificación, lo que estamos Correcto. esperando. Ok, vamos a ver si es cierto lo que dice hermana Katia. Vamos a ver. Ahí está. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibiste y cómo os convertiste de los ídolos. Justificación, se convirtieron de los ídolos. Es el primer tiempo de la justificación, porque vinieron a Cristo, creyeron en Cristo. Amén. A Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, que en el servicio, en el caminar diario, empezaron ellos a servir a Dios. Ahí está la santificación. Y esperar de los cielos a su Hijo, ahí está la glorificación. Usted puede ver ahí, hermano, los 3 tiempos de la salvación. Y lo que pasa es que aquel hermano, el religioso, como dice la escritura, tiene la vista muy corta, no puede ver, no puede mirarla. Y así estábamos muchos de nosotros también, pero gracias a Dios
que estos estudios, hermanos, nos ayudan a entender, a clarificar nuestras mentes. Amén. Gracias, hermana Katia. También tenemos otro pasaje. Tito 2, 11, 13. Vamos a ver otro hermano por ahí que quiere opinar a dónde están los 3 tiempos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobrio, justo, piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿A dónde están ahí los 3 tiempos? ¿No hay nadie? Vaya hermano, allí donde dice que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esa es la justificación. Ajá. La parte que dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobre justo y piadosamente, habla de la santificación. Y de último, la glorificación es cuando aparece ahí diciendo aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, vamos a ver. Ahí está. Ahí están los 3 tiempos. ¿Se fija? ¿Se fija, hermano? Hay 3 tiempos, 3 puntos, 3 maneras, como usted quiera llamarlo. Nosotros le llamamos 3 tiempos. Amén. Ahí está. Es de vital importancia para cada creyente entender y reconocer en cualquier pasaje de la Escritura la diferencia bíblica entre los 3 tiempos de la salvación, hermanos. Porque si usted no reconoce los 3 tiempos de la salvación en cualquier, hermanos, pasaje de la Escritura, si usted no puede reconocerlo, usted va a tener un gran problema en el segundo tiempo de la salvación. Amén. Ok. Un día seremos levantados todos, serán glorificados nuestros cuerpos. Y ese día, déjeme decirle, hermanos, se acerca. Ya está cerca. Hay señales. Estaba viendo las noticias que el río Éufrates se ha secado y eso está también, es una profecía también que se secará en los días finales. Así que hay tantas cosas que están sucediendo, hermanos. Recordemos que nuestro encuentro con nuestro Señor está cada día más cerca. Amén. ¿Preguntas? Ok, Douglas.